Vamos a hablar hoy Sí. de un señor llamado Jean Arduin y de una extraña conjetura. Vamos a verlo. Es breve la charla, pero a mí me parece que tiene su gracia. A finales del siglo XVII, el estudio de las fuentes históricas, tanto de su origen como de su legitimidad o validez, era objeto de grandes discrepancias en los círculos académicos europeos. Jean Arduin fue un erudito francés que nació en Bretaña en 1646. Era hijo de Machuel y de Yvonne, quienes se mudaron de Morlaix a Quimper un año antes del nacimiento del niño Jean. En Quimper se establecieron muchas imprentas a mediados del siglo XVII. Machuel, el papá de Jean Arduin, era librero y Jean desarrolló un gusto por la literatura a temprana edad. Ingresó en la orden de los jesuitas a los 16 años y estudió teología en París, donde luego habría de ejercer la docencia, hasta ser nombrado bibliotecario del Liceo de Louis le Grand, que era el hijo mayor de Luis XIV, ¿no? Sí, Esto señor. fue en 1683. El hijo mayor de Luis XIV no fue No, rey. en realidad, claro. Su primera publicación formal fue una edición de la obra de Temistio en 1684. En la publicación de una colección de los clásicos dedicada al Delfín, al príncipe heredero del trono, se encargó de la edición de la Historia Natural de Plinio el Viejo, una tarea que concluyó en 1685. Su disciplina predilecta era la numismática, tema sobre el que escribió numerosos tratados. Era usual colaborador del Journal de Escamán, y allí escribió una apología de Homero, y también es autor de una cronología del Nuevo Testamento. Supervisó asimismo la edición del Conchiliorum Collectio Regia Maxima, obra que no fue publicada sino hasta 1715. ¿Por qué? Porque el Parlamento de París, enemistado con los jesuitas, demoró esa publicación, ¿no? Bien, Jean Arduin sostuvo allí que todo concilio ecuménico anterior al Sínodo de Trento, que había tenido lugar entre 1545 y 1563, todo concilio ecuménico anterior a ese, en realidad no había existido. Muy bien. Pero sigo adelante con las afirmaciones de Jean Arduin. Afirmó además que a excepción de las obras de Homero, Herodoto y un puñado de autores latinos, toda obra de la antigüedad, tanto griega como latina, había sido escrita por un grupo de monjes del siglo XIII, encabezados por uno de ellos, cuyo nombre era Severo Arconcio. Consideraba asimismo que la mayoría de las inscripciones, obras de arte y monedas acuñadas en la antigüedad eran de origen espurio. Aseguraba también que el Nuevo Testamento había sido escrito en latín desde un principio y que la Eneida fue escrita en alusión al triunfo del cristianismo sobre los paganos. El 1 de noviembre de 1692, el jesuita Louis Genevrat autorizó la publicación de un breve texto sobre monedas de la dinastía herodiana, de la época de Herodes. Y allí Jean escribió lo siguiente. Leo. Aduciré en este lugar la conjetura de alguien que no se entrega a las meras conjeturas, pero que ahora posiblemente sospecha más de lo que debería y permite demasiado a su astucia. Que cada quien tome esto como le parezca. El crítico al que me refiero averiguó
como después susurró a mi oído, que cierta banda de señores existió hace algunos siglos que desempeñaron la tarea de fraguar la historia antigua como ahora la tenemos, no habiendo en aquel entonces ninguna en existencia. Que él conocía su período exacto y su taller, digo, el de este falsificador, Sí, sí. y que en este asunto tenían como apoyo a las obras de Cicerón, de Plinio, a las geórgicas de Virgilio y a las sátiras y las epístolas de Horacio. Está bien. Impresionante. Sí, sí. Sí, sí. El 7 de enero de 1693, otro jesuita, el padre Girol, rector del liceo, confiscó todas las copias de aquel texto. En lo que respecta a la finalidad que tenían estas falsificaciones, una versión cuenta que Jean Arduin dijo que cuando muriera, la explicación aparecería escrita en un fragmento de papel del tamaño de su mano. Dicho papel nunca apareció. A fines del siglo XIX, casi en nuestros días, un historiador inglés llamado Edwin Johnson aseguró que los sucesos correspondientes al periodo comprendido desde el año 700 al 1400 nunca tuvieron lugar, sino que fueron inventados por autores cristianos. No mucho tiempo después, a comienzos del siglo XX, el filólogo suizo Robert Baldauf atribuyó a los humanistas italianos la autoría de la totalidad de las obras de los autores de la antigüedad, tanto de Grecia y Roma como de los textos bíblicos. Unos años más tarde, Nikolai Alexandrovich Morozov, tras haber estudiado astronomía, física, química e historia, durante el tiempo que pasó preso en la fortaleza de San Pedro y San Pablo, consideró, basado en registros astronómicos de la antigüedad, en especial el Almagesto de Claudio Ptolomeo, que la mayor parte de la historia escrita había sido falsificada. Agrego un argumento. Cuando los ortodoxos, los religiosos, católicos ortodoxos, aseguraban que el mundo había sido creado en agosto del año 4004 antes de Jesucristo, los científicos inmediatamente refutaron esa conjetura diciendo que se habían encontrado restos fósiles previos a esa fecha, muy anteriores a esa fecha. Los ortodoxos respondían que quizá el mundo fue creado ya con esos fósiles. Borges, creo, inventó, o dijo que alguien había inventado, que tal vez el mundo podía haberse creado hace 10 minutos, con fuertes y falsos indicios que acreditaban millones de años de antigüedad. Todo fue creado hace 10 minutos, incluso los fósiles, incluso el carbono 14, incluso los movimientos de expansión que señala Hubble, es decir, todos aquellos indicios que nos conducen al Big Bang, que son reales, pero creados hace 10 minutos. Esa es una idea. Esa es una idea, eso es lo que yo llamo una idea. Por lo demás, yo prometo indagar sobre estos autores sobre los que hemos dado cuenta, porque es muy difícil encontrarlos. Está muy bien. Además, fíjese, Alejandro, que hay toda una historia de discusiones que se basan justamente primero en la aparición de un documento y después en la veracidad o no de ese documento, hasta que aparezca otro documento que lo refute o que lo confirme. Estaba pensando, bueno, en el caso de... Es muy gracioso lo que cuenta acerca de
la Eneida, en esta discusión respecto de para qué había sido creada la Eneida, Claro. como para glorificar la llegada de Cristo, cuando la Eneida misma es una obra de ficción pensada políticamente para darle un origen noble a Roma. Claro, claro. Y esto es fantástico y esto lo Para quedar bien con el comisario. lo genial de ciertamente. Virgilio. Para quedar bien con el comisario inventa la segunda parte de la Odisea, digamos. Que por otra parte no sabremos nunca, no nos ha llegado material de Homero para saber si la Odisea no fue un arreglo para quedar bien entre Claro, pero Agamenón lo y que hay de Júpiter. interesante en todo esto que hemos dicho es que ciertamente el historiador vive parado sobre plataformas muy vulnerables. Muy frágiles, Eh, muy frágiles. Y especialmente en la historia anterior al siglo XV, XVI, Sí. son meras conjeturas. Pero son- lo genial es que aún así, mira, hace poco tuve un episodio en una charla que di donde yo, alguien me dice, usted se está olvidando, yo hablaba de la Organización Nacional para 1880, por ahí, y un participante de esto que nunca falta dice, usted se olvida de la contribución a la independencia de los valerosos indios y de Pinsén. Y digo, bueno, tengo una mala noticia. Pinsén fue la fuerza de choque que en 1874, en la última revolución de Mitre, avanza contra los ejércitos nacionales en una carga muy valerosa, por supuesto. sí, sí. Y me dice, no sea ignorante, me dice el fulano, ¿cómo va a decir que Pinsén peleó al lado de Mitre? Bueno, Usted sabe, un día le voy a contar una historia interesante de Pinsén que a usted le va a gustar si es que no la conoce. Yo no me la acuerdo ahora como para... pero a mí me parece que Pinsén fue de algún modo, emparentó con Julio Arroca. ajá, Yo creo que en algún momento Pinsén tuvo trato amoroso, no sé si consentido o no, ajá, con la hija de Ataliba Roca. ajá. Mire usted, De manera que, de algún Serían- modo, fueron parientes políticos, Pero claro. o de sangre o lo que sea. entendiendo la política de un modo perfecto. en Esa este es caso. una cosa. Y otra cosa muy linda de contar fue la última huida de Pinsén a través de los médanos que Sí. existían entonces en lo que hoy son llanuras más verdes, ¿no? Perseguido. Y cuando lo capturaron, lo trajeron acá donde está, creo que debe ser el mismo lugar, ¿no? Acá en Palermo, donde estaba Sí, sí. este regimiento que El está ahí en regimiento, Juan B. claro. Justo. Y el ejército formó Formó guardia. guardia de Sí, honor señor. para recibir a Pinsén prisionero por su valor. Era un gesto mucho más digno que lo del ejército norteamericano cuando lo reciben a Cochise, Sí, claro. al gran cacique Apache, lo exhibieron como una mercancía. Pero no, le decía respecto a estas fragilidades que me pasó algo semejante después de este episodio cuando en algún momento comenté que el Chacho Peñalosa había peleado a favor de Mitre, siendo después ajusticiado por los esbirros miserables del mitrismo. Hablando de la fragilidad de las bases. Coroneles, ¿no? Claro, pero por supuesto, digo, por eso quizás es un buen momento de reivindicar a nuestro amigo Norberto Galasso, que al comienzo de su libro de historia dice, esta corriente dice tal cosa, esta corriente dice otra, yo sostengo humildemente esta tercera cosa. Claro, y eso que estamos hablando... De episodios que de pasaron episodios que anteayer. ya está, Ahora. es posible que nosotros hayamos conocido Sí. a alguien que conoció a esos tipos. Pero sin duda, sin duda. Fíjese qué cerca estamos. Sí, sí. Pocas generaciones nos separan, ¿no? Calcule lo que no será hablar del tiempo de Jesucristo, de... La historia y antigua. Peor todavía, porque en el tiempo de Jesucristo había un gran aparato burocrático que era el Imperio Romano. Desaparecido el Imperio Romano, como bien dice uno de los expositores allí. Era entre el siglo, él dice, entre el 700 y el 1500, que está bien, porque tarda Claro, un poco claro. en deteriorarse, en atomizarse todo aquel gigantesco aparato. Entre el 700 y el 1400, cuando viene el tiempo ya, empiezan a establecerse algunas naciones con grandes aparatos estatales, todo eso registra. El Claro. aparato estatal registra. Registra. Digo, en todo ese momento en que no se sabía, la gente nacía y moría sin saber Sí, claro. a qué rey respondía. Bueno, no se escribió nada, no se sabía nada. ¿Qué registro civil? ¿Dónde nacían? ¿Quién se moría? ¿Cuándo se moría? Imaginemos las Era muy masacres. difícil. ¿Eran parientes de quién, además? Y Porque claro, no de claro, nadie. claro. Imaginemos las masacres de la Primera Guerra Mundial, que fueron las más confusas en ese sentido, y siendo mucho más cerca, y en algo que está en boga en estos días, en el aire de los tiempos, mi abuelo solía decirme,
mirá, mi hijo, vos no sabés lo bien que jugaba Di Stéfano, que pobrecito Claro, hace claro. unos días, Sí, con un pobre registro también tan subjetivo de, sí. digamos, de la belleza o de la Claro, singularidad. hasta es imposible recobrar eso. Eso, hasta Está eso. a la vuelta de la esquina. Exactamente. Está a la vuelta de la Y esquina. por otra parte, Alejandro, lo que usted leía también nos remite a esta otra cosa extraña, y es de cómo un texto y el relato que hace ese texto puede condicionar todo lo anterior. Por ejemplo, cuando diciendo nada existió antes de Trento, uno podría decir, a ver, a partir de algunos concilios vaticanos, la palabra del Papa es absolutamente infalible. El Papa no se equivoca. Si el Papa dice la historia empezó anteayer, luego el Papa tiene razón, luego la historia empezó anteayer. Digo, para quienes crean en esas religiones. Pero de todos modos, convengamos que estaba leyendo a Marc Augé, que dice que la naturaleza es evidencia, belleza y misterio, en ese orden. Primero porque parece que está ahí. Después porque nos conmueve por su maravillosa magnificencia o por su pequeñez. Y que finalmente, ¿por qué nos conmueve? ¿Por qué está allí? De eso se encarga no solo la ciencia, sino que en eso le va la vida al hombre, justamente, en el misterio. Quiero decir que frente a una afirmación, así haya pasado anteayer o así haya pasado hace milenios, está simplemente la palabra. Todo el resto son mentiras. Y Mentiras es la bonita canción criolla que vamos a escuchar en la voz de Julio Sosa, acompañado por las guitarras de Arbelo, Gorría y otros genios. Bien, vamos entonces a la segunda parte de este informe acerca de Marco Polo que ha preparado nuestro equipo de producción. En el verano de 1275, Marco Polo, junto con su tío y su padre, Maffeo y Nicolò respectivamente, entraron en la ciudad de Chengdu, que era el espléndido palacio veraniego de Kublai Khan. Era de piedra y de mármol y ocupaba 41 kilómetros cuadrados. Está bien, ¿eh? 41 kilómetros cuadrados sí. Es un poco más del tercio de la capital federal, del Distrito Federal, ¿no? Estaba regado por muchos riachuelos, poblado de ciervos y animales de caza, que el monarca cazaba, salía a cazar al jardín directamente, ¿no? Los cazaba con halcones, bueno, y ahí lo recibió al niato, el Kublai Khan, que en realidad no era chino, insisto en esto, era mongol, era un descendiente de del Genghis Khan, aquel que había conquistado la China. En general, en sus conquistas, el Genghis Khan destruía todo, pero a la China le gustó y ahí dejó a sus descendientes gobernar. Bueno, Kublai Khan tenía alrededor de 60 años, era un hombre bien constituido, de estatura mediana, con las mejillas encendidas y los ojos negros y bellos, así que nadie se puede equivocar. Chengdu era la residencia de verano del Khan. La capital principal estaba a unos 300 kilómetros al sur, en Kambalik, que era el Pekín actual, ¿no? Kublai tenía 4 esposas legítimas, cada una con una corte de 10.000 personas. Parece que se hacía atender bien. Todas ellas, me refiero a las 4 esposas, tenían el título de emperatriz y en las ceremonias oficiales se iban turnando para ocupar un lugar de honor junto al Khan. Kublai tenía además centenares de concubinas, cada año adquiría 20, 30 más. Marco se enteró de que eran seleccionadas en cuanto a belleza, bueno sería, y dice, cito a Marco Polo, duermen tranquilamente, no roncan, tienen aliento dulce y están libres de olores desagradables. Se conformaba con poco el amigo Marco Polo. También servía al Khan un cuerpo de diabólicos astrólogos. Marco Polo se refiere a ellos con gran desaprobación. Cito a Marco Polo. Se muestran en un estado sucio e indecente. Se fijaba mucho una en idea eso, de higiene, todo el sí, tiempo en la higiene. Por higiénica. añadidura, son adictos a la horrenda práctica de asar y devorar el cuerpo de los condenados a muerte. Mirá vos. Bueno, eran tan diestros en su arte de la magia que hacían lo que querían. Y Marco Polo dice, cuando el gran Khan está comiendo en su salón, la mesa que hay en el centro se halla a una altura de 8 codos, 4 metros. Y a cierta distancia hay un aparador grande
donde están dispuestas todas las vasijas para beber. Pues bien, por obra del arte sobrenatural de los astrólogos, las vasijas de vino, leche o cualquier otra bebida llenan las tazas espontáneamente, sin que las toquen los sirvientes, y las copas recorren por el aire 10 pasos hasta la mano del gran Han. Y cuando termina de beber el emperador, regresan al lugar de donde vinieron. Yo nunca lo hubiera creído, de no ser porque lo cuenta ahora Marco Polo, ¿no? Bueno, aquellos brujos parece que también controlaban el estado atmosférico y tenían mucho poder sobre el Khan. Los impresionaban mucho al emperador. Y le dijo Kublai Khan a Polo, dice, el cristianismo no me va a interesar a menos que cuente con análogos hacedores de milagros. Mirá lo que ya le advirtió, no me vengan con cosas, para eso ya tenemos el taoísmo y el budismo. Dice, claro, le marcó la cancha también, ¿no? Sí, necesito milagros. Igualmente mágica para los ojos occidentales era la administración del vasto imperio. Sus 34 provincias estaban gobernadas por 12 varones que eran responsables solo ante el Khan. Bueno, había postas separadas por 40 kilómetros, con caballos veloces y ligeros. Las órdenes del Khan prontamente eran ejecutadas. Y la red de comunicaciones era tan eficiente que un mismo correo llegaba a recorrer 400 kilómetros en un día, y en la estación de las frutas, lo que es recolectado por la mañana en Kambalik le llega a la tarde del día siguiente al Gran Han en Shantou, aunque la distancia podía calcularse en 10 jornadas. Bueno, mirá vos. Sin embargo, no es lo que dice Kafka en su libro La muralla china, cuando cuenta que cuando una orden del emperador llega a los confines del imperio, el emperador que la ha dictado seguramente ya se ha muerto y ha sido reemplazado por otro. Esa es una idea extraordinaria y triste, ¿no? Bien, dice, el Han era, pese a algunas asperezas, dice Marco Polo, bastante benévolo. Si el hambre o la peste afligían alguna parte de su imperio, suministraba granos y ganado de los propios bienes imperiales a las víctimas. Si caía un rayo en un buque mercante, el Han renunciaba a su parte, porque iba prendido en todas, ¿no? Si admiraba la estructura social y económica de algún territorio conquistado, la dejaba intacta. Bueno, de hecho había hecho eso con la China, ¿no? Marco Polo fue aprendiendo todo esto a lo largo de muchos años. Nicoló y Mafeo se establecieron en Kambalik, en Pekín, y pocas veces los menciona Marco en el relato de los años que vivieron los tres en las Chinas, seguramente porque viajaban mucho, ¿no? Bueno, Marco Polo adoptó enseguida las costumbres de los tártaros, aprendió a leer y a conversar en 4 idiomas del imperio, y al Kublai Khan le impresionaron tanto la inteligencia y los logros de este chico que decidió enviarlo con una misión a China sudoccidental, a Birmania y a Bengala. Marco permaneció 17 años al servicio del Kublai Khan y le encomendaron misiones confidenciales en todas partes. Le gustaban mucho los baños públicos a Marco Polo, de agua sin calentar. Allí concurrían los chinos a diario, porque consideraban que los baños de agua fría eran muy conducentes a la salud. Y también había baños de agua caliente, pero solo para los extranjeros que no soportaban la impresión del frío. La gira más prolongada de Marco fue por las provincias sudoccidentales de Sichuan y Yunnan, y también por una región a la que llamó Tíbet. Al recorrer aquellas... debe ser el Tíbet. Pero él le puso el nombre entonces. No lo sé. Quedó cautivado allí por la moneda de sal que circulaba en Tíbet. Dice, tienen agua salada de la que extraen la sal, hirviendo el agua en sartenes. Luego de hervir 1 hora, se cuajan en una pasta a la que se da forma de panes de 2 dineros, planos por debajo y redondeados por encima. Y bueno, en ellos se imprime el sello del señor del Tíbet y con eso compran, qué sé yo,
lo que sea. Pero era una moneda de cambio ya, ¿no era? Sí, sí. Marco llegó a Birmania también, una región desconocida para los europeos, que solo fue explorada 6 siglos después. Y allí vio cosas todavía más raras, ¿eh? Gente que se forraba de oro los dientes. Mirá vos, hombres tatuados de pies a cabeza, bueno, y cosas raras así. Bueno, se enriquecieron vendiendo y comprando joyas, y bueno. Y por ahí empezaron a pensar en volver. Dice, che, ¿por qué no nos volvemos a Venecia? Y pensaban esto porque calculaban en la edad muy avanzada del Gran Han, cuya muerte podría despojarlos de aquella asistencia general, la única con la que podrían contar para vencer las dificultades de un viaje de vuelta. Mirá, se muere este, asume otro. Hay que volver a Venecia. Que hay que volver a Venecia, Sí, ojo. es un tirón. Entonces, Nicolò Polo aprovechó un día, cuando lo vio medio contento al Kublai Khan, y le dijo, Su Majestad, dice, le pido permiso para rajarme. Y pareció que le dolía al Kublai Khan. Dijo, pidan lo que quieran, pero por la consideración que les tengo, debo rechazar esta petición. Dijo. De hecho, estaban prisioneros, ¿no? De no haber sido por un golpe de suerte, nunca hubieran regresado. Allá por 1286 llegaron a la corte del Khan, solicitando una nueva esposa, unos enviados de un pariente, Arghim Khan, que era gobernante de Persia, mira vos. Entonces le mandaron, dice, bueno, a ver, mandale a esta, dice. Mandaron a una joven de 17 años, bella y exquisita. Y se fueron los enviados con la mina. Al año vuelven, dice, nos han rechazado las belicosas tribus del Asia Central, dijeron, estas mismas palabras. Entonces, Marco, que estaba por ahí, dijo, si quieren yo los puedo guiar por mar. El Kublai Khan aceptó a regañadientes, les dio unas cartas dirigidas a los reyes de Europa y los dejó partir. Zarpó de China en 1292 una flotilla de 14 barcos que llevaban centenares de hombres y mujeres, incluyendo a los 3 polos, a los embajadores de Arghim Khan, a la joven novia. Bueno, llegaron allá, pasaron Ceilán, la India, y enfilaron hacia Hormuz, hacia Persia. Y bueno, ahí también Marco aprovechó para describir cosas tales como el rinoceronte, al que llamó unicornio, etcétera. Por fin la flota arribó a Hormuz, en el Golfo Pérsico. Había durado un par de años la travesía. Bueno, habla Marco de unos piratas que obligaban a los mercaderes a tomar una purga que les hacía vomitar las joyas que acaso se habían tragado para ocultar. Bueno, muchos de la partida murieron en el camino, pero los polos llegaron vivitos y coleando. La joven fue entregada sana y salva, pero el novio se había muerto. Así que la casaron con cualquiera. Los polos prosiguieron por mar hasta Constantinopla. Bueno, ya estaban en Occidente cuando se enteraron de que el Khan había muerto en 1294. Habían calculado bien. Sí, calcularon bien. Llegaron a Venecia en 1295 después de una ausencia de 24 años. Al principio nadie los reconoció. Bueno, ¿quién los va a reconocer, no? Dice, porque habían adquirido un cierto matiz tártaro indefinible, tanto en el aspecto como en el acento. Además se te ponen los ojos así. Pero es raro, se le ponen los ojos así del sí, sol. De tanto el aire de la China te los pone sí. así. Y bueno, ofrecieron un banquete a su familia, trajeron un montón de joyas, de guita, qué sé yo. Bueno. Después Polo no viajó más, fue capturado por los genoveses, estuvo en Cana, allí escribieron con Rusticelli el libro del millón, tuvo 3 hijas, su libro le dio mucha fama, pero también algunos lo acusaron de contar patrañas. Murió en 1324 y ya no era muy rico, Su última voluntad fue que se liberase a un sirviente tártaro que había llevado consigo, y bueno, listo. Quiero recordar a Samuel Taylor Coleridge,
que escribió muchos, pero muchos años después, un poema que se llama justamente Kublai Khan. Y el poema cuenta los pormenores de la arquitectura de un palacio. Ahora bien, según parece, Coleridge soñó este poema. Un día estaba durmiendo a la siesta y soñó este poema. Ni bien se despertó, empezó a anotarlo. Iba por la mitad cuando tocaron el timbre. Era un amigo, qué sé yo. Cuando el amigo se fue ya se había olvidado. Y ese poema quedó, pero incompleto. Muere Coleridge y viene a aparecer una noticia que Coleridge no pudo haber conocido, porque fue revelada por investigaciones posteriores. Y que es que Kublai Khan había construido un palacio, no sé si el de Chantou o cuál, ese, al cual hacía alusión Coleridge, en virtud de un sueño que había tenido. Si Kublai Khan soñó un palacio, lo construyó, y luego Coleridge soñó un poema acerca de ese palacio construido según instrucciones recibidas en un sueño. Cosa de mandinga. Cosa de mandinga. Sí. Señores, hemos ido a la discoteca y desde luego el tango que nos dio el discotecario es volver. Claro. Lo que querían ciertamente los Polos, después de haber pasado 17 años al servicio de Kublai Khan, aquel que tenía uñas tan largas. Yo vi una película donde el papel lo hacía un inglés, Robert Morley, no me acuerdo cómo se llama la película ni nada, pero el papel del Kublai Khan lo hacía Robert Morley, que tiene tanto de chino